Noticia del momento. Está con el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales que plantea permitir que éstas puedan quedarse hasta con el 6% de los bienes que han sido entregados. ¿Son viables esas propuestas? Pues es la gran pregunta, Naidu. Buenas tardes, ¿quién es nuestro invitado? Rochi, buenas tardes. Pues así es, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya presentó ante el Consejo de Política Criminal este proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales del país. El Consejo tiene que darle un concepto antes de ser presentado al Congreso de la República. Esta iniciativa del Gobierno Nacional busca beneficiar, como ya lo dijimos, a integrantes de organizaciones ilegales, asociadas por lo general al narcotráfico, para que desmantelen estas organizaciones. Por eso invitamos hoy al abogado penalista y litigante Felipe Alzate. Bienvenido a W Radio. Y empecemos por el rol de la Fiscalía en temas penales de este proyecto, que es una propuesta realizada desde cero por el ministro de Justicia. ¿La Fiscalía renunciaría totalmente a procesar a estas bandas? ¿No quedarían con algún antecedente o alguna deuda con la justicia? Buenas tardes, Naidu, y a la audiencia pública. Antes de responderle su pregunta, yo creo que es importante que entendamos que eso no es un modelo de justicia transicional, ¿cierto? Porque, digamos, la ciudadanía podría asemejarlo a la Jurisdicción Especial para la Paz, y no lo es. Acá no se crea una jurisdicción especializada, acá no se crea un procedimiento nuevo, y acá la Fiscalía General de la Nación sigue cumpliendo el rol, digamos, que tiene por mandato constitucional y por mandato legal. La Fiscalía tendrá que seguir investigando estas organizaciones criminales. La Fiscalía tendrá que perseguir o tendrá que continuar persiguiendo estas organizaciones criminales. Ahora bien, hasta tanto no haya una unión entre el gobierno nacional, o no haya no se concerten el gobierno nacional y la Fiscalía, ¿de cara a qué? De cara a definir qué grupos criminales o qué organizaciones o qué estructuras criminales van a ingresar a esta ley de sometimiento bajo el cumplimiento de una serie de requisitos legales. Y es ahí donde este proyecto de ley fija cuáles son esos requisitos, cuáles son esa normativa a la que se tienen que vincular este tipo de organizaciones criminales. Entonces, respecto a su primera pregunta, la Fiscalía no pierde ese rol, la Fiscalía no desaparece respecto a las organizaciones criminales, e incluso la Fiscalía tiene que cumplir un papel absolutamente importante en el marco de esta ley de sometimiento y desmantelamiento de estructuras. Felipe Alzate, yo entendí en la lectura de este proyecto que esta entidad podrá suspender las órdenes de captura que se hayan dictado, es decir, la Fiscalía, y las que se lleguen a dictar en la etapa de conversaciones. ¿Funcionará así? Y eso no sería desproporcional, porque si emiten una orden de captura reciente, tendría que ser porque no están cumpliendo con los requisitos. Digamos, lo primero que hay que entrar a analizar también del proyecto de ley que de pronto se ha compartido en redes sociales, es que hay 3 etapas principales que allí se consagran, como bien lo dice usted, Naidu. La primera sería una especie de acercamiento, conversación y términos de sujeción, y si uno analiza, digamos, con precisión un poco este proyecto de ley, se va a dar cuenta que a solicitud también del gobierno nacional o de los delegados del gobierno nacional, sí habrá una suspensión de las órdenes de captura, pero esa suspensión de las órdenes de captura no es respecto a todo el conglomerado o a todas las personas que participan en este proceso de sometimiento y desmantelamiento de estructuras criminales, sino aquellas personas que, digamos, que cumplan ese papel de voceros de las organizaciones criminales, que obviamente se tienen que sentar a revisar ¿qué? A cumplir obviamente los requisitos que se indican, pero sobre todo a mirar cuáles son las personas que participan de esos grupos organizados, cuáles son las conductas que ellos están aceptando, de qué forma están aceptando esas conductas, y cuál es la verdad, cuál es la reparación que van a ofrecer en el marco de este planteamiento de justicia restaurativa. De acuerdo. Y una última pregunta, Felipe. Sin importar el crimen, ¿la pena
será de 6 a 8 años, como dice en el proyecto? No, ahí, digamos, yo desde el principio me parece que el proyecto ha sido claro, porque obviamente que teniendo en cuenta la conducta que va a ser objeto de aceptación, teniendo en cuenta la intervención de las personas que hacen parte de esta organización criminal, es decir, no es lo mismo un cabecilla, no es lo mismo el líder de la organización criminal que las demás personas que hacen parte. A partir de allí hay unos criterios que fija la misma ley. Obviamente que esos criterios tienen que variar o tienen que ir dentro del marco de los 4 a los 8 años que allí se expresa, y sobre todo teniendo en cuenta que en el marco de este tipo de justicias restaurativas, digamos, la pena principal acá sería obviamente la pena principal intramural o la reclusión de las personas en un establecimiento carcelario, pero adicionalmente, y esto ya es un criterio que se tiene que aplicar para todos aquellos miembros que están aceptando responsabilidad, también existirá una serie de penas, digamos, posteriores de 4 años, donde tienen que cumplir una serie de condiciones, que son las condiciones que se fijan allí propiamente en dicho proceso.